Bien. Les acabo de compartir mi pantalla, confírmenme si ya la pueden ver. Sí, Sí se sí se ve. ve. Sí, 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 Puede se ve. módulo 3. Ya, perfecto, exacto. Vamos a ver hoy día el módulo 3, que está titulado como la inteligencia emocional en la empresa, ¿sí? Hemos ido un poquito como desde lo general a lo más específico. Hemos abordado algunas cositas de la inteligencia emocional, pero hoy vamos a ver un poco más cómo se expresaría esta inteligencia emocional en las personas, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito más laboral. Entonces, como objetivo el día de hoy tenemos aplicar herramientas de esta inteligencia emocional y gestión emocional también que les permita el desarrollo de otras habilidades, eficiencia, toma de decisiones, manejo de situaciones complejas también. Y para ello vamos a abordar los siguientes contenidos. Vamos a hablar acerca de la persona con inteligencia emocional, vamos a hablar sobre la toma de decisiones en uso, ¿cierto?, de esta inteligencia emocional. Vamos a hablar también de esta inteligencia emocional a nivel grupal, individual y también vamos a finalizar el módulo hablando acerca de mindfulness en el trabajo. Quizás este puede ser un concepto que no todos manejen o no todos hayan escuchado, pero em, van a ver que es bastante práctico para poder llevarlo al día a día y poder disminuir los niveles de estrés, ¿sí? Por ello que el mindfulness se ha popularizado mucho en el ámbito laboral, por ello, porque ayuda mucho a reducir los niveles de estrés. Bien. Entonces, tenemos acá características, ¿cierto?, que tendría una persona emocionalmente inteligente, que están vinculadas, por supuesto, a las habilidades de inteligencia emocional que vimos en el módulo anterior. El autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales y también la automotivación. Durante mucho tiempo se pensaba que el éxito profesional dependía casi exclusivamente del coeficiente intelectual de las personas, es decir, de esta capacidad que es más lógica, más verbal, más matemática de una persona. Pero muchos estudios han demostrado que estas habilidades explicarían solamente entre un 10% y un 25% del éxito laboral. Entonces, es importante poder considerar esto porque la inteligencia emocional vendría a dotarnos a nosotros de un gran porcentaje de éxito en la vida. Y el éxito entendido como la capacidad de poder adaptarnos a las situaciones del entorno y poder conseguir nuestras metas, nuestros objetivos, ¿sí? No me refiero al éxito material, ¿sí? Sino que me refiero al éxito de poder adaptarnos con eficacia frente al entorno. Entonces, los entornos laborales actualmente están muy caracterizados por tener una alta demanda emocional, por requerir constantemente de que nosotros tengamos habilidades comunicacionales, que constantemente estemos colaborando con otras personas o entre distintos equipos. Los cambios son muy rápidos, son muy complejos. Recordemos lo que habíamos visto acerca de los ambientes VICA, que son ambientes totalmente complejos, volátiles, ¿cierto? Y que está relacionado con todo lo que ocurre a nivel global también. Ahora, ¿ustedes recuerdan un poco lo que era la definición de la inteligencia emocional que habíamos visto? ¿Alguien lo recuerda? Bien, recordemos que esta inteligencia emocional es la capacidad que todos tenemos de poder reconocer nuestros propios sentimientos o emociones y también aquellas emociones de las demás personas, ¿sí? Y también nos permite a nosotros poder motivarnos y poder manejar adecuadamente las distintas emociones. Entonces, esta inteligencia emocional a nosotros nos va a ayudar en el día a día para poder resolver distintas situaciones que vayan surgiendo. Ahora, todas estas habilidades que tenemos acá, si bien las hemos revisado en cuanto a las definiciones que tienen, no hemos conversado mucho acerca de cómo se expresan en una persona, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes cómo podríamos nosotros notar o cómo se comportaría una persona en el trabajo que tiene autoconocimiento? ¿Quién me podría dar un ejemplo? Es tratar de reconocer y comprender nuestras propias emociones, Así es, un ¿cierto? ejemplo aplicando eso. Eh,
bueno, que estoy, me siento mal en el trabajo, no respondo muy bien, ¿cierto? Excelente. Ujú, Algo está gatillando, puede ser problema externo, que no respondo muy bien en el trabajo, ujú. problemas familiares que también repercuten en el trabajo. Eso Muy puede bien. ser. Muy bien, sí, todo eso corresponde a tener cierto autoconocimiento, sí, poder entender también que quizás la noche anterior no dormí muy bien y saber que cuando no duermo muy bien al día siguiente estoy un poco más hiperreactivo con mi comportamiento, mis emociones, todo eso me ayuda a poder entender cómo me siento en el día a día y tal vez también por qué me estoy sintiendo de esa manera, sí. Ahora, ¿cómo veríamos nosotros a una persona en el mismo ámbito, ¿cierto? Y quizás siguiendo con este ejemplo que tú has dado, ¿cierto? Pueden responder todos. ¿Cómo veríamos a una persona con autorregulación? Si yo llego al trabajo y no me siento muy bien en el trabajo y reconozco que mis emociones están dadas por cierta situación, ¿cómo sería un ejemplo de autorregulación en este caso? Como dice la palabra, es poder controlar nuestras emociones, eh, para poder gestionar nuestros propios impulsos, puede ser emociones. Ujú. Muy bien, esa es la habilidad, ¿cierto? De la autorregulación. ¿Cómo lo veríamos en la práctica en este ejemplo? Estamos tratando de formar como un caso hipotético, ¿cierto? A partir del primer ejemplo que ha dado Ricardo. Primero la persona llega, ¿cierto? Reconoce las emociones que tiene, no se siente muy bien en este día en el trabajo, ¿cierto? Tal vez no durmió muy bien también, se siente más hiperreactivo. ¿Cómo entonces podríamos ejemplificar en este mismo caso la siguiente habilidad, que es la de autorregulación? Cuando nosotros estamos más hiperreactivos, lo que hacemos es, justamente como dice la palabra, reaccionar, un poco en piloto automático, ¿cierto? Y no pensar mucho antes de responder con nuestro comportamiento. Entonces, quizás una persona en esta misma situación que tiene la habilidad desde la inteligencia emocional de autorregularse, podría ser que en lugar de descargar este malestar, ¿cierto?, con otras personas, puede ser que esta persona se dedique primero a respirar profundo, a tomarse un momento, a aplicar una técnica de mindfulness que lo vamos a ver también en este módulo, para poder centrarse un poco, para volver a sí misma, ¿cierto? Y poder y decidir más que todo, porque es algo voluntario, decidir responder con más calma. Ahí podríamos ver la capacidad de autorregulación de esta persona. En cambio, si esta persona tuviese este malestar y tuviese el autoconocimiento de que llega con este malestar y no logra autorregularse bien y responde de mala manera frente al entorno, podríamos ver que hay que trabajar la inteligencia emocional, ¿cierto? Tratando de seguir este mismo ejemplo, este mismo caso que estamos co-construyendo, ¿cómo podríamos ver a esta misma persona aplicando su habilidad de la empatía en esta misma situación? Yo pienso que es todo un proceso porque, bueno, entiendo yo que estamos hablando de una persona que llega con ciertas cargas de su casa, pero bien dice usted, creo que antes de responder es muy importante detenerse, respirar, procurar establecerse uno mismo en el sentido de entender que el espacio en el que estoy no es un espacio donde yo pueda descargar todos esos problemas que traigo o esas emociones que traigo. Entonces, eh, debo bien respirar y pensar, analizar la situación, analizar, en el caso de la empatía, analizar lo que el otro me está diciendo y ser también consciente de ese momento donde el otro también está expresando o está mostrando cierta situación. Exacto, exacto. Empatizar no siempre tiene que ver con que yo voy hacia el otro a entender lo que al otro le pasa, sino que tiene que ver con entender que también lo que a mí me pasa no tiene por qué estar afectando a los otros, ¿sí? Como bien tú decías. Entonces, podríamos seguir con este ejemplo y ver que a lo mejor, claro, esta persona está más irritable,
hizo un ejercicio para poder autorregularse y también dentro de su narrativa y su reflexión interna está pensando, yo no debería de quizás tener ciertos comportamientos porque este problema es mío, no debería esto afectar a mis compañeros de trabajo. Estoy aplicando la empatía. ¿Cierto? También podríamos ver que a lo mejor esta misma persona, ¿cierto? Le toca a lo largo de la jornada laboral trabajar con algún equipo o personas con las que se está debatiendo algún caso complejo y en el escenario de debatir un tema complejo, si yo estoy con estas emociones, ¿cierto? Probablemente voy a responder de una manera distinta, voy a responder quizás de una forma más directa, más seca, más hostil. Entonces quizás podría también darse cuenta ahí y poder frenar un poco su comportamiento para no afectar a sus compañeros. Estaría ahí aplicando la empatía. O también si en ese mismo momento se da cuenta esta misma persona de que quizás uno de sus compañeros, sus colegas también se encuentre un poco tenso, tal vez también en lugar de ignorar a esta persona, podríamos invitarlo con una pregunta abierta para poder involucrarlo más y contenerlo emocionalmente también. Eso también podría ser visto como parte de la empatía de esta persona. Siguiendo con este ejemplo que estamos visualizando, ¿cierto? ¿Cómo ahora esta persona podría expresar habilidades sociales? ¿Qué veríamos en su comportamiento? Saber escuchar. Muy bien, saber escuchar, ¿cierto? A pesar de toda esa tormenta emocional que pudiese estar sucediendo dentro de la persona, ¿qué más podríamos observar en sus habilidades sociales? Trabajar en equipo. La disposición a trabajar en equipo, muy bien, a colaborar, ¿cierto? Supongamos que en esta misma conversación compleja de debate, en esta reunión, ¿cierto? Esta persona logra expresarse con claridad, ¿cierto? Además de saber escuchar, logra expresarse con claridad, evita tonos que sean acusatorios, ¿cierto? Mantiene a lo mejor un diálogo que sea más respetuoso también, incluso cuando van surgiendo algunas diferencias entre los colegas. Todo eso es demostrar habilidades sociales, ¿sí? Esas son características que tiene una persona emocionalmente inteligente en cuanto a sus habilidades sociales. Ahora, ¿qué veríamos nosotros en esta misma persona en cuanto a la automotivación? El último ejemplo. Que recordemos que una persona que es emocionalmente inteligente, por lo general no necesita mucho que la reconozcan o que la estén validando constantemente frente a sus logros, ¿cierto? Porque es capaz de automotivarse, como dice la palabra, y de buscar en sí mismo las razones para poder seguir adelante y cumplir sus objetivos. Así entendemos la automotivación. Claro, es como ver en qué yo apoyo al equipo y cómo voy cumpliendo mis objetivos. Algo así podría ser. Es como tú expresas tu motor interno que te lleva a seguir igual adelante con tus objetivos. Porque pensemos en este caso, claro, la persona viene ya con un mal día, ¿cierto? No se siente muy bien, aplicó técnicas de autorregulación, quizá eso le ayudó para no estar tan reactivo, pero también hay una emoción basal que lo mantiene con un ánimo un poco bajo quizás a lo largo de la jornada. Entró a una reunión, hay temas complejos que se están tocando, ha tratado de ser empático, ha demostrado habilidades sociales, ¿cierto? Pero ahora ese motor interno, ¿cómo le lleva a conseguir sus propios objetivos? ¿Cómo se expresaría la automotivación en este ejemplo? ¿Qué podríamos hipotetizar? Hay algo que es tremendamente automotivador, sobre todo en el ámbito laboral, y es cuando nosotros recordamos los propósitos que nos mueven en nuestro trabajo, el sentido que tiene nuestro trabajo para nosotros, el sentido de vida, sino el sentido material, el sentido económico, sino que el sentido que tiene el propósito por el cual yo me dedico a esto.
¿Cómo conecta esto conmigo? ¿Cierto? Entonces, quizás en este ejemplo podríamos ver que a pesar del cansancio que esta persona ya trae, la carga de trabajo y las emociones que ha tenido durante el día, ¿cierto? Podría ser que esta persona recuerde este propósito que le mueve dentro de su trabajo. Y esa conexión con el sentido de su trabajo, ¿cierto? Va a mantener a esta persona mucho más comprometida, más perseverante, sin necesidad de una presión externa que le esté motivando a que saque el trabajo que debe hacer. ¿Sí? Se observa entonces más o menos cómo se expresarían estas características de una persona emocionalmente inteligente. Se puede apreciar que a pesar de que, o sea, que ser emocionalmente inteligente no significa que no tengamos emociones displacenteras, no significa que no pasemos por momentos difíciles, no significa que no lleguemos al trabajo sintiendo que nuestro día no ha comenzado bien, sino que tiene que ver con cómo gestionamos eso a lo largo del día. Esa es la inteligencia emocional. ¿Se logra capturar como esa esencia de esto? Profesora, una consulta. Dígame. Una persona que tiene baja autoestima, por ejemplo, puede llegar a ser inteligente emocionalmente. Y yo a veces observo que la gente que tiene baja autoestima como que no tiene mucho desarrollado estas habilidades de las que estamos hablando ahora en la clase. Ujú. Sí, por supuesto que sí. O es un trabajo, yo creo que esto es un trabajo, pero me da la impresión que es el doble, no sé, Todos una tenemos cosa. algún grado de inteligencia emocional, ¿sí? Mm. Y es tal como el coeficiente intelectual, es algo que vamos desarrollando a lo largo de la vida, con las distintas experiencias que vamos teniendo. Y como yo les comentaba, me parece que en el módulo anterior nuestro cerebro es tremendamente plástico, o sea, se va entrenando a lo largo de toda la vida. Entonces, si bien una persona con baja autoestima podría quizás tener más dificultades para desarrollar estas habilidades, las puede desarrollar completamente, ¿sí? Con un trabajo voluntario, con un trabajo intencionado en desarrollar estas habilidades y estas capacidades. Ahora, también podría ser que esta persona trabaje en esto intencionadamente, en potenciar su inteligencia emocional y que la dificultad de la baja autoestima no se resuelva 100%, pero aún así se maneje en la vida con inteligencia emocional, porque ha sabido cómo gestionarse a sí misma. ¿Hay más preguntas hasta acá? Profesora, Ujú. por ejemplo, no sé, eh, ¿cómo uno mismo se puede dar cuenta que eso lo está trabajando o que ha tenido como algún avance, digamos? Porque no sé, vos, por ejemplo, si yo estoy alto de colesterol, lo voy a saber porque voy a tomarme el examen de sangre y cuánto el HDL, el LDL va a cambiar, va a bajar, ¿verdad? O no sé, en fin, cualquier otro indicador, si estoy pasadito de peso, me pongo en una pesa y voy a ver qué es lo que pasa. Pero Ujú. en esto, ¿cómo lo sé? O cómo uno se puede dar cuenta, ah, mira, parece que estoy cambiando, o parece que algo me está funcionando. Sí, qué buena pregunta. Es bastante difícil en estos aspectos poder tener como una visualización del cambio. Ahora, si nos vamos para el lado más científico, claro, tenemos cuestionarios, test que nos ayudan a evaluar habilidades de inteligencia emocional y se puede hacer como una preevaluación. Hago mi entrenamiento de inteligencia emocional y hago una postevaluación. Podría tener ahí algunos indicadores, pero en el día a día uno no se maneja así, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos quizás notar que hemos avanzado en nuestra inteligencia emocional cuando somos capaces de reducir, por ejemplo, nuestros niveles de estrés, cuando estamos menos reactivos frente a las situaciones, ¿sí? Cuando estamos más reflexivos respecto a nuestras emociones. Siempre para nosotros, al menos los psicólogos, el primer indicador de cambio en terapia con los pacientes tiene que ver con que el paciente se dé cuenta de la dificultad, se dé cuenta del problema, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ya nos damos cuenta de que hay ciertas situaciones que no logro manejar bien, por ejemplo, cuando estoy frustrado me cuesta mucho volver a un estado basal de calma, si yo ya me doy cuenta de eso, ya es mucho más probable que yo pueda trabajar en ello, ya tengo un 50% del trabajo avanzado, ¿sí? ¿Y cómo va a estar eso en mi retina, en mi memoria, en mi conciencia? Probablemente cada vez que yo me relacione con la frustración, voy a recordar ciertas dificultades que tengo y voy a poner un poco más de intención en tratar de regular esa emoción. Entonces, durante el proceso yo me voy dando cuenta de ciertos indicadores, pero también me voy dando cuenta de que logro transitar situaciones difíciles con menos estrés,
con menos reactividad emocional, que esos podrían ser indicadores importantes de mi inteligencia emocional. Ok, gracias. Ujú. Ya, vamos a avanzar entonces. Bueno, el coeficiente intelectual entonces nos puede abrir la puerta, ¿cierto? A muchas cosas, sobre todo en una sociedad y una cultura que, como la que tenemos nosotros en nuestro país, ¿cierto? Que valora muchísimo el conocimiento. Pero la inteligencia emocional es la que nos va a permitir a nosotros quedarnos en ese lugar, crecer y poder liderar también de manera más efectiva. Entonces, ¿se puede aprender la inteligencia emocional según lo que hemos visto hasta ahora? Claro que sí. Podemos aprender la inteligencia emocional a través de estos cursos, a través de ir reflexionando sobre nuestro comportamiento a lo largo que vamos vivenciando situaciones específicas, ¿cierto? Tratar de ir siempre trabajando con nosotros mismos. Ahora, la inteligencia emocional a nosotros nos ayuda muchísimo a poder tomar decisiones con un criterio distinto, ¿sí? Con una toma de decisiones con un discernimiento moral específico. Entonces nosotros desde la inteligencia emocional tomamos decisiones que podrían ayudarnos a adaptarnos mucho mejor al entorno y a las distintas situaciones. Entonces, todas nuestras decisiones siempre, siempre van a estar permeadas por las emociones. Que no nos quede duda de eso. Si por mínima que sea la decisión, siempre va a estar permeada por nuestras emociones. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, a una persona que está pensando en dos posibilidades, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos que decidir entre diferentes opciones, se nos presenta en nuestra mente, en nuestra conciencia, distintas imágenes representativas de esas opciones que tenemos. Por ejemplo, acá a la persona se le presenta, no sé, podríamos decir que es una taza de té y podríamos decir que esto es una limonada, por ejemplo, ¿sí? Entonces esta persona está tratando de decidir entre ambas opciones. Estas imágenes siempre están asociadas a emociones, siempre están asociadas a recuerdos que nosotros tenemos, ¿sí? O a predicciones, a recuerdos en el sentido de que quizás si yo tengo que decidir entre estas dos y recuerdo que, no sé, por ejemplo, la limonada siempre me genera acidez, ¿cierto? Voy a evitar esa limonada y voy a decidir por el té, ¿cierto? Y también basada en predicciones porque también pienso inconscientemente y muy rápidamente cómo me va a sentir esta decisión a futuro, ¿sí? A veces este proceso es súper rápido y no nos damos cuenta de eso, pero también tomamos decisiones pensando en predicciones. Entonces, esta persona está pensando, está tratando de decidir en base a recuerdos, en base a emociones y predicciones, ¿cierto? Y nuestra razón, nuestro razonamiento y nuestras emociones generan una especie de balance, ¿sí? Y van decidiendo qué opción sería la mejor entre estas dos. Entonces, si las decisiones fueran solamente racionales, no sabríamos nosotros priorizar lo que realmente es relevante para nosotros, ¿sí? Entonces nosotros cuando tomamos decisiones, este es más o menos el proceso. Hay una representación de imágenes, estas imágenes se asocian emocionalmente a recuerdos, a predicciones, hay un balance, un equilibrio ahí entre nuestro razonamiento, nuestras emociones que nos generan estas representaciones, ¿cierto? Y hay una priorización. ¿Alguien de ustedes podría ejemplificar alguna toma de decisiones que hizo en su trabajo siguiendo este paso a paso que hacemos cuando tomamos decisiones? Por ejemplo, cuando tengo algún trabajo pendiente que debería sacarlo hoy día, pero lo puedo aplazar para mañana, ¿sí? ¿Qué nos pasa ahí? A veces, sí, sobre todo si estamos cansados y queremos solamente llegar a casa, desconectarnos, descansar. Por lo general lo que hacemos es aplazar eso, ¿cierto? Que está pendiente. Ahí se nos presenta a lo mejor como imagen mental, ¿cierto? La posibilidad de ya, lo saco ahora y me quedo tranquilo o tranquila. O descanso también, que también sería bueno para mí, y mañana hago esto que debería haber hecho hoy, ¿cierto? Y ahí yo comienzo a asociar quizás con alguna situación que ha ocurrido antes cuando he dejado
partes de mi trabajo para días siguientes. Quizás recuerdo que cuando dejo las cosas para el día siguiente, finalmente no las hago y en vez de acumularse un día para otro, se me acumulan de una semana para otra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en base a esa asociación, yo podría hacer este balance y decidir en realidad es mejor para una persona como yo, ¿cierto? Porque cada uno tiene sus propias características. Para una persona como yo sería mejor sacar este trabajo ahora. Aunque me gustaría mucho descansar, sería mejor hacerlo ahora. Y priorizo, ¿cierto? Mi decisión. Pero en base a mis emociones, por supuesto. Profesora, ¿eso tiene que ver un poco con los paradigmas o no? ¿A qué se O- refiere, Ricardo? es que cambiar un poco el chip, hacer no lo rutinario, sino que, eh, no sé, pues, a lo mismo que estábamos hablando, a lo mejor no hacer siempre lo mismo todos los días, cambiar el funcionamiento, digamos. O estoy equivocado. Em, no sé si está equivocado, creo que no entiendo la conexión Por, de su por eso, planteamiento con la toma de decisiones. A ver si me puede ayudar un poco más con eso. por eso de las imágenes que me hablaba. Ajá. Si me puede hacer la pregunta de nuevo, por favor. No, lo que yo le decía, que si a lo mejor tiene que ver algo con los paradigmas, esta situación que vemos de las imágenes mentales, de la asociación, el balance, la priorización, ir cambiando un poco el chip de lo rutinario, puede ser, o estoy Sí, equivocado. sí, no sé si te entiendo bien todavía, pero Ya, creo que te estás refiriendo también como a las creencias que tenemos las ya, personas. así es, Claro, claro, nuestra toma de decisiones está muy vinculada a las creencias previas que nosotros tenemos. claro. Nosotros a lo largo de la vida, con las experiencias que vamos teniendo, vamos formando creencias en nosotros y que no nos damos cuenta y muchas veces son creencias que podrían estar incluso distorsionadas de la realidad. Entonces siempre es muy bueno cuestionar un poco el pensamiento, cuestionar un poco las creencias que nosotros tenemos respecto a algo, porque podría ser también que nuestra toma de decisiones esté basada en creencias que estén un poco distorsionadas y que eso no nos permita adaptarnos bien al entorno. Y de hecho creo que vamos a ver en el siguiente módulo sobre las creencias limitantes, que está muy relacionado con esto también. No sé si te entendí bien ahora con esto del paradigma, que yo lo asimilé como que estás pensando en las creencias que uno tiene y cómo van determinando un poco la toma de decisiones. Sí, es un poco lo que usted está diciendo, en realidad es las creencias que uno va teniendo y las experiencias que uno va teniendo y, y salir un poco de lo constantemente lo que uno hace, salir de lo rutinario. Como de la zona de confort. Sí, claro, Sí, puede ser. claro que sí, lo podemos asociar también. Por ejemplo, pensemos en esta misma persona que está decidiendo entre esas dos. Pensemos, esto es totalmente hipotético, pensemos que esta persona en su infancia se quemó con una taza caliente, con una bebida caliente, y que a lo largo de su vida solamente ha decidido tomar bebidas frías como la limonada que vemos ahí. Pero le gustaría probar una taza de té, pero no se atreve, ¿sí? Podría ser ahí que esta persona tenga creencias asociadas a las bebidas calientes, que siempre las bebidas calientes son un peligro, que siempre las bebidas calientes podrían dañarme, ¿cierto? Y en ese sentido, las creencias suelen ser limitantes y no me permiten a mí transitar hacia otras opciones en la vida. Y en ese sentido, limitan mi toma de decisiones. Sí, sí. Ujú. ¿Lo preguntas por algo en particular, Ricardo? Quizás eso nos pueda ayudar a todos. No, no, era... es que yo lo relacionaba pues, con respecto a los paradigmas, pero puede que esté equivocado, a lo mejor aguarda alguna relación, pero era una pregunta, ¿no? ¿Pero quieres contarnos lo que estás como pensando sobre esto? Es- eh, no, era solamente la pregunta si estaba relacionada con los paradigmas en cuanto a esto de las imágenes mentales. Ya, perfecto. Ujú. Gracias. Bueno, en base a esto, las emociones entonces no son obstáculos que nosotros tengamos con las que tengamos que lidiar para poder tomar decisiones, ¿cierto? Sino que, por el contrario, siempre son señales internas que van a enriquecer
el juicio que nosotros tenemos si es que las sabemos interpretar. ¿Sí? Entonces, las emociones de alguna manera están a nuestro favor para poder tomar decisiones mientras sepamos relacionarnos adecuadamente con ellas. ¿Hay más preguntas sobre la toma de decisiones y la inteligencia emocional? Eh, en el caso, por ejemplo, que tú decías de las bebidas calientes o frías, Ujú. y ahí la emoción se nos viene así como, por ejemplo, como del, ya extremo, ¿cierto? Ya como del miedo a la taza caliente. Exacto. Entonces, eso como te facilita la decisión cuando en realidad te la tapa. Mm, exacto. Me parece súper interesante tu pregunta. Vamos a volver acá. O rechazo, no sé, puede ser Sí, claro. otra cosa, no sé, pues de Porque asco u otro. podríamos pensar ahí en lo que tú estabas proponiendo, Claudio, que claramente la emoción va a obstaculizar la toma de decisiones. Y no Contra... voy a estar agradado de enfrentarla, porque Ajá. o me da miedo o me da asco, o rabia, no sé. Exacto. Y es contrario a lo que hemos dicho, porque lo que hemos dicho es que la emoción obstaculiza la toma de decisiones, ¿cierto? Ujú. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que esta persona tiene el autoconocimiento de que este estímulo, que en este caso lo estamos ejemplificando con esta taza de Sí, bebida sí. caliente, le genera ese rechazo, le genera esa evitación, le genera ese miedo, ese temor, ¿cierto? Pero si esta persona es lo suficientemente inteligente en cuanto a sus emociones, va a poder regular esta situación. Lo va a llevar al pensamiento, va a cambiar la narrativa, ¿cierto? Va a tratar de observar cómo se está relacionando con este estímulo, cómo este estímulo le podría estar limitando a tomar otro tipo de decisiones, ¿cierto? Todo eso le ayuda a regular sus emociones y su comportamiento en relación a esta decisión. O sea, Por eso es pasa por que, el darse cuenta de lo que, como del miedo, del exacto, asco o de la rabia, no sé. todo comienza por ahí. Todo comienza por darnos cuenta. Por eso cuando veíamos las habilidades de la inteligencia emocional, mencionábamos que estas van avanzando en grado de dificultad también, porque yo, por ejemplo, me sería muy difícil desarrollar habilidades sociales si no desarrollo primero el autoconocimiento o la empatía, ¿cierto? Mm. Entonces, lo primero es el darnos cuenta, el tener conocimiento de nosotros mismos. Y eso es lo que a nosotros nos da la oportunidad de observar el panorama con información adicional y no con una información sesgada de acuerdo a lo que me es más conveniente para no salir de mi zona de confort. Mm. Mm. ¿Se entiende desde ahí, Claudio? Sí, desde ahí. Ujú. Entonces, claro, nosotros nos enfrentamos a nuestras emociones y podríamos nosotros sentirnos paralizados frente a nuestra emoción. Pero lo importante es llegar a un proceso de autorregulación para poder adaptar nuestro comportamiento. Bien, creo que no hay más dudas sobre este proceso de toma de decisiones, ¿cierto? Ya, vamos a avanzar. Entonces, las emociones siempre van a estar impactándonos a lo largo del día. Con impactar no me refiero a que tengan una influencia negativa. El impacto genera un efecto que puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Pero siempre nos van a estar impactando a nosotros, pero no solamente a nosotros. Es importante a partir de esta lámina que tenemos acá darnos cuenta de que nuestras emociones impactan también a nivel grupal y también a nivel de la organización, ¿sí? Entonces nosotros tenemos emociones individuales, que son estas emociones que cada persona tiene en el día a día, ¿cierto? Puede ser frustración, motivación, rabia, entusiasmo, agotamiento, ¿cierto? Y en el ámbito laboral lo que necesitamos es que en el equipo, de alguna manera, hayan espacios seguros para poder hablar de cómo nos estamos sintiendo, ¿cierto? Esto no se trata de hacer terapia de alguna manera, sino de tener una comunicación que sea abierta y que sea respetuosa respecto al lenguaje emocional, ¿sí? Que aquel que se siente frustrado, sintió rabia por cierta situación, no sea una persona que se vea debilitada por sus emociones frente a sus compañeros, sino que sea una persona que es capaz de reconocer e identificar cómo se siente y que eso le va a ayudar a regularse, ¿cierto? En el entorno en el que estamos conviviendo a diario como compañeros de trabajo.
Entonces, tenemos además las emociones grupales, ¿cierto? Porque nosotros no solamente sentimos a nivel individual, a veces el grupo completo comienza a funcionar con una, llamémosle, entre comillas, una emoción compartida, ¿sí? Que podría ser el entusiasmo, podría ser la desconfianza, podría ser la tensión, podría ser el cansancio acumulado también, ¿sí? Es cierto que las emociones se contagian. Por lo tanto, dentro de un grupo que está trabajando constantemente, muy unido, ¿cierto? Es probable que ciertas emociones se puedan transmitir entre ustedes mismos y sentirnos un poco contagiados de esas emociones. Entonces, ¿qué se necesita acá? Que el equipo pueda estar evaluándose a sí mismo constantemente, ¿cierto? ¿Estamos trabajando bien? ¿Nos estamos sintiendo bien con esto que estamos haciendo? ¿Nos estamos escuchando entre nosotros, por ejemplo? ¿O se está acumulando tensión? Muchas veces cuando se va acumulando tensión en un equipo de trabajo, lo que hacemos es tratar de no hablar de esa tensión, evadirla para que se disipe. Y eso lo que hace es aumentar la tensión. Es como lo que nos pasa a nivel individual con nuestras emociones. Si nosotros reprimimos emociones, es probable que nuestra mente siga rumiando acerca de la emoción y esta emoción se intensifique, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros podamos observar si es que se está acumulando tensión en el equipo y que se pueda hablar acerca de esta tensión que muchas veces sucede en ámbitos laborales y que es tremendamente natural, ¿sí? Entonces, es importante acá que existan espacios grupales de diálogo, espacios de reflexión, sin buscar culpables, por supuesto, sino buscar siempre soluciones y buscar una comprensión respetuosa de lo que está ocurriendo. Y a su vez también tenemos el nivel de emociones en la organización, ¿sí? Porque los equipos, ¿cierto? No trabajan aislados tampoco. Ellos también sienten el clima emocional que está teniendo la organización, la institución. Ellos sienten si es que hay confianza, si hay transparencia, ¿cierto? Si se valora el trabajo dentro de este clima laboral, si hay miedo principalmente en este clima laboral. Entonces, ¿qué es lo que se necesita acá? Que la organización fomente principalmente espacios de diálogo que sea amplio, ¿cierto? Y reflexivo. Es decir, que se formulen preguntas como, por ejemplo, cómo estamos funcionando como cultura institucional, ¿sí? Si las reglas están ayudando, están bloqueando el trabajo de las personas. Todo eso nos ayuda a poder movilizar estas emociones. Y si se fijan, en los tres niveles, lo importante es el diálogo, ¿sí? Lo importante es la validación de las emociones. Lo importante es poder hablar y generar una cultura emocional de la aceptación, ¿sí? Entonces, este nivel de emociones de la organización va a impactar el nivel de las emociones grupales y por supuesto que el nivel de emociones grupales va a impactar mi nivel de emociones individuales. Y a su vez, el nivel de emociones individuales va a impactar al equipo, ¿cierto? Y a su vez el equipo impacta también las emociones de la organización. Entonces, todo esto se retroalimenta. Y esto nos invita o nos lleva a pensar que debemos ser responsables en cuanto a la gestión de nuestras emociones, porque no solamente nos podríamos estar afectando a nosotros mismos, sino que estamos afectando todo un ecosistema. ¿Qué piensan respecto a ello? Profesora, por acá Carolina. Carolina. Em, lo voy a decir bien, voy a tratar de decirlo lo más sutil posible, pero suena tan bonito, pero en la realidad, en las instituciones, como le comentaba la vez pasada, están jerarquizados. No sé cómo serán los tribunales de primera instancia, pero en las cortes de apelaciones están jerarquizados el trabajo que ojalá las jefaturas también tuvieran este tipo de curso, que sería fantástico, porque pucha que sería ideal, que muchas veces las decisiones que se toman impactan en el grupo, en las personas, y la jefatura no lo sabe. Porque no, nunca ha habido una comunicación o nunca ha habido o una retroalimentación, sino que se toman decisiones porque se toman nomás. Y es increíble que le impactan a las personas en forma vertical. Esto va bajando y va recayendo. Y eso yo lo veo a diario, lo veo en mi trabajo, y eso frustra mucho a las personas.
Por eso yo siento que en mi trabajo, por ejemplo, muchas veces los colegas lo único que quieren es que llegue a las 4 e irse. O sea, y si hay trabajo para mañana, yo los veo que llegan a las 7 de la mañana y para sacar la pega de 7 a 8 y de ahí continuar la rutina. Mm. Eso es como una opinión que yo tengo respecto a lo que estamos viendo en este momento en esta Sí. clase. No, y totalmente entendible, o sea, en las estructuras que son muy verticales, suele pasar esto, que se siente como que los cambios solamente pueden ocurrir de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos la posibilidad de generar cambios de abajo hacia arriba, ¿sí? Cuando el equipo está cohesionado y mostramos alguna inconformidad y queremos expresarla respetuosamente con la idea de que se generen cambios para poder trabajar mejor, a veces en las organizaciones eso también sirve mucho, ¿sí? No siempre se puede, yo estoy muy consciente de eso, pero también no olviden que los cambios también suceden de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo, aunque la estructura sea muy vertical. Y claro, y suele surgir, también me iba a referir a eso, que suele surgir como esta desconexión entre distintas como partes de la estructura vertical, ¿cierto? Entonces ya la estructura que está más abajo comienza a cumplir como con los horarios justos, con el esfuerzo justo, ¿cierto? Porque no hay una conexión con las estructuras de más arriba. Quizás ahí sería interesante darle una revisión a eso y desde abajo generar estos cambios, mayor conexión, ¿cierto? Que fluya un poco más la comunicación respecto a cómo nos sentimos también en el trabajo. Ricardo, ¿querías Disculpe. comentar algo? Sí, lo que pasa es que, claro, yo comprendo un poco lo que dice Carolina, porque en realidad sí, las estructuras de corte, yo que trabajaba en tribunales de primera instancia y en corte, entiendo que las cortes son mucho, mucho más jerarquizadas que los tribunales de primera instancia. Pero bueno, lo primero que tenemos que entender es que todo es cambio de paradigma, de relaciones dentro de los trabajos, no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, o sea, es algo que toma mucho tiempo. Y además, creo que en la medida que nosotros vamos evidenciando estas situaciones eh, que nos molestan en realidad, sin, obviamente entendiendo que es un trabajo, entendiendo que es un espacio laboral donde no siempre lo que yo siento es la realidad o es el mapa, o sea, es el terreno, sino que es mi mapa mental. Podemos ir haciendo cambios, podemos ir mejorando. Creo que las organizaciones, yo creo que el Poder Judicial ha cambiado mucho este último tiempo pero nos queda mucho trecho por mejorar, o sea, en cuanto a la disposición que tenemos nosotros desde las bases para cambiar nuestro entorno, nuestra jefatura, ir haciendo que ellos sean conscientes también de las situaciones que nos molestan o que entorpecen las buenas relaciones o que contaminan, voy a decirlo así, que contaminan el espacio laboral, eh, pero creo que es un trabajo que toma mucho tiempo, o sea, no debemos esperar que eso ocurra de la noche a la mañana. Lo que sí nosotros debemos ser persistentes, insistentes, y tampoco dejar que esas situaciones nos afecten, o sea, eh, la colega daba el ejemplo de lo que siempre estamos tratando de irnos a la hora, que siempre estamos tratando, pero a veces se requiere un poquitito más de esfuerzo, un poquitito más de colaboración y la empatía con aquellos que están tratando de hacer las cosas mejor. Siempre hay alguien que está tratando de hacer las cosas mejor, siempre hay alguien que está tratando de salir un poco más adelante, demostrar que se puede hacer algo más. Y a veces nosotros con esa actitud de, no, ya otra vez, como que somos más carga que la misma jefatura están poniendo al, al, a este esfuerzo que el colega está poniendo. Entonces, claro, las organizaciones, el Poder Judicial en sí, esa jerarquía que tiene es muy pesada
pero tenemos que entender que también somos personas que trabajamos ahí y que debemos poner lo mejor, no por el bien de los demás, sino que por el bien nuestro, porque creo que somos nosotros los que nos vamos quemando y finalmente a los demás les sigue dando el mismo, pero nosotros debemos poner nuestra mejor actitud por el bien de la institución finalmente, pero pensando también en nosotros. Ujú. Sí, muy de acuerdo también con la perspectiva ahí que nos plantea Leonardo. Sí, nosotros tenemos mucho más control a veces sobre las situaciones de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Como yo les decía anteriormente, nosotros solemos creer mucho en nuestros propios pensamientos, y nuestros propios pensamientos están sesgados por la experiencia. A veces si hemos venido durante un largo tiempo, ¿cierto? Sintiendo que a lo mejor expresamos cierta situación en el trabajo y que no somos escuchados, vamos a adoptar el comportamiento de no expresarlo más por pensar que no estamos siendo escuchados. Entonces también tenemos que cuestionar un poco lo que estamos creyendo respecto a las situaciones que vivimos porque eso puede limitar nuestra toma de decisiones, como lo veíamos anteriormente. Y es muy importante lo que menciona Leonardo en el sentido de que nunca debemos dejar de expresar lo que nos está pasando. ¿Sí? A veces por tratar de evitar un conflicto, a veces por tratar de no ser la persona que siempre se está quejando de algo, ¿cierto? Nos quedamos callados. Sin embargo, a veces nuestra propia voz ayuda a que otras voces dentro de nuestro trabajo se puedan hacer notar, ¿sí? Se puedan hacer presentes o podamos decir, oye, a mí me está pasando lo mismo que a ti. ¿Qué nos está pasando a nivel de equipo o a nivel institucional? Es algo que podemos comunicar más arriba para poder buscar soluciones en conjunto. Siempre es importante tener esa disposición a adaptarnos de distintas maneras. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de mindfulness. Antes me gustaría pedirles un minutito porque tengo un pequeño problema técnico aquí y vengo enseguida. Mientras, me gustaría que piensen qué conocen acerca de mindfulness o cómo definirían ustedes mindfulness si es que lo conocen, ¿ya? Denme un minutito, vengo enseguida. Hoy aprovecho de las personas del grupo 3 para que nos contactemos para poder hacer el trabajo. ¿Quiénes son del grupo 3? Envié por chat. Hola, Ana María. Sí, sí, lo que pasa es que tenemos que contactarnos porque para que Claro. podamos ponernos de acuerdo. Igual yo he adelantado algo y quiero mandárselos para que lo vean y poder, no sé, ¿quién más está en el grupo 3? Hay Digna Co, ¿está aquí Di- o no? Dignacom. ¿Pero está ahí o no? Sí, estoy. Lo veo en la cámara. Camila Ortiz iba a ser el grupo del Camila de WhatsApp. Yes, Camila Ortiz, ya, que trabajamos juntas, así que ella va a ser el grupo de WhatsApp y ahí nos comunicamos mejor. ya, por favor. Está Claudio también. Sí, él está conmigo. Ah, ya. Estoy de regreso. ¿Estaban coordinando algo de los grupos? ¿Necesitan resolver algo más? ¿No? Ya, seguimos entonces. Igual al final de la clase, si alguien necesita volver a ver la lista de los grupos, la podemos proyectar de nuevo. Recuerden que ahí están los correos electrónicos. Ya, perfecto. Entonces, nos vamos con mindfulness. ¿Qué es mindfulness? ¿Conocemos el concepto? ¿Qué nociones tenemos respecto a esto? Es un tipo de meditación que consiste en la atención plena y significa prestarle atención a algo en específico en un momento determinado, o así lo entiendo por lo menos. Excelente, excelente. Me gusta mucho lo que has dicho al principio porque
hay una pequeña corrección que hacer, pero es algo que nos pasa a todos al principio con mindfulness, que creemos que el mindfulness es un tipo de meditación. Precisamente, como nos ha dicho Camila, mindfulness es la práctica de la atención plena, ¿sí? Es estar presentes, enfocados en algo con atención plena, ya sea a la respiración, a sensaciones corporales, etcétera, pero no es precisamente una técnica de meditación. Lo que pasa es que mediante la meditación se puede ejercitar el estado de mindfulness. Entonces, mindfulness es principalmente un estado mental, ¿sí? Eso para partir. ¿Qué más conocemos acerca de mindfulness? Si es que conocemos algo por ahora. Como concentrarse en el aquí, en el ahora, no pensar en el pasado, en el futuro, sino que como intentar eh, estar en el presente, en lo que te está pasando. Así es, anclarse en el presente. Excelente. Ujú. ¿Qué más? ¿Hay algo más que añadir? Bien, justamente como decíamos, mindfulness es un estado de la mente, ¿sí? No nos quedemos en la idea de que es una meditación. Mediante la meditación podemos ejercitar este estado de la mente, ¿sí? Por eso que la meditación como que está muy de la mano con mindfulness, sobre todo en la literatura, ¿sí? Entonces, mindfulness es principalmente esta capacidad que nosotros tenemos de estar presentes de manera intencional sin juzgar y con apertura, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que nuestra mente tiene una red por defecto que se llama la divagación mental. Nuestra mente todo el tiempo está disparando ideas, pensamientos, preocupaciones, deseos, y esa es la forma natural en que funciona la mente del ser humano. Sin embargo, nosotros de manera intencional podemos anclar nuestra atención en un solo aspecto, un aspecto de nosotros mismos, un aspecto de lo que está sucediendo en el presente en nuestras vidas, etcétera. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Que en vez de que tenemos una mente llena de muchas cosas, podemos bajar nosotros esta sensación de tener la mente muy llena, ¿cierto? Al poder anclarnos y focalizarnos en una cosa de manera intencional. Lo segundo es que sea sin juzgar, ¿sí? Nosotros siempre estamos emitiendo críticas y juicios respecto a lo que estamos pensando. Siempre estamos evaluando si algo es bueno, es malo, es chico, es grande, es flaco, es gordo, ¿cierto? Siempre estamos nosotros emitiendo juicios con nuestra mente. Lo importante es que nosotros no juzguemos la experiencia, ¿sí? En la que estamos con atención plena. De esa manera, nuestra mente también se va entrenando a que en la experiencia inmediata, es decir, lo que estamos haciendo en el día a día, podamos funcionar con una mente que juzga un poco menos. Y eso disminuye también nuestro malestar y nuestro nivel de estrés. Y que tengamos apertura, ¿cierto? Que podamos observar con atención plena, sin juicio, pero también con curiosidad, ¿sí? Con una mente de principiante, con aceptación. Entonces, dicho esto, les presento esta imagen que siempre me gusta ponerle en la introducción de clases donde hablo sobre mindfulness porque es muy representativa de lo que ocurre, ¿sí? Nosotros podemos tener una mente llena o podemos tener una mente plena, ¿sí? Nosotros vemos en esta imagen que hay una persona acá que suponemos que va caminando por un parque, ¿cierto? Porque vemos arbolitos y todo eso y que va paseando quizás muy probablemente a su mascota. Y esta persona podría estar pensando la cuenta de la luz que no le he pagado, además los problemas que han habido con las cuentas de luz, ¿cierto? La rabia que ha ocasionado a nivel nacional, no sé, preocupaciones X. Además, tuve una discusión con mi hermana, mi hermano. Mañana además tengo que rendir un examen y estoy lleno de pega, ¿cierto? No tengo tiempo para estudiar para ese examen. El auto tengo que ponerlo al día, ¿cierto? Y un montón de cosas que quizás están pasando al mismo tiempo por la mente de esta persona. Y esto genera que su mente esté llena, que su mente o su cerebro invierta tanto recurso en distribuir, ¿cierto?, su energía entre todos estos pensamientos que finalmente la persona se estresa muchísimo. En cambio, si nosotros pudiésemos observar la mente de este perrito, esta mascota que va acá, lo que nosotros observamos en la mente es simplemente lo que está en el presente. El parque, los árboles, el viento, el ruido de las hojas, el sol, ¿cierto? Entonces, lo que pretendemos con mindfulness es que nosotros podamos tener una mente plena, no una mente llena.
pero entendiendo y siendo compasivos con nosotros en el sentido de que sabemos que nuestra mente naturalmente funciona así, pero podemos llegar a esta mente a través de un entrenamiento en mindfulness, ¿sí? ¿Qué piensan acerca de esta imagen? ¿Qué les transmite la idea de que nuestra mente pudiese verse más así que una mente llena? Es difícil. A lo Sí, ideal. sí, es complejo y también es lo ideal, pero también se puede conseguir, ¿sí? Se ha observado que en el entrenamiento en mindfulness, al cabo de 8 semanas de ejercitación en mindfulness, ya hay cambios estructurales en el cerebro que indican como nuevos patrones, nuevos hábitos también de relacionarnos con la experiencia. Entonces, se puede, ¿sí? Ahora, nosotros para poder llegar a esta mente, nosotros tenemos que ejercitarnos tanto con prácticas formales como prácticas informales. Las prácticas formales son los que están relacionados con la meditación, como nos decía Camila, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos distintos tipos de meditaciones que nos ayudan a entrenar la mente mindful. Por ahí, no sé si lo han escuchado, pero tenemos el body scan o el escaneo corporal, no sé si lo han escuchado. Tenemos por ahí también la respiración sentado de 3 minutos, tenemos la respiración, o sea, perdón, el mindful eating también, que es como el comer conscientemente. Tenemos también algunas meditaciones en movimiento, caminando con atención plena a la planta de nuestros pies, por ejemplo. Todas esas son meditaciones formales o prácticas formales porque llevan una metodología, llevan un paso a paso, ¿cierto? Y están en la literatura, los encontramos fácilmente. Pero las prácticas informales tienen que ver con que yo en el día a día sostengo una mente mindful en relación a todas las experiencias que yo voy teniendo. Por ejemplo, si yo me estoy tomando esta taza de café, que a lo largo de esta clase yo he estado con atención plena en la clase, ¿cierto? Por lo tanto, no he tomado tanta conciencia de los sabores de mi café, de la temperatura. De hecho, ahora que lo toco me doy cuenta que ya está frío, ¿cierto? Y no me di cuenta de eso antes. Pero yo en el día a día, mediante prácticas informales, yo podría sentarme y poner atención plena a este café y sentir la temperatura, la textura, ¿cierto? Los sabores que tiene, etcétera. Y eso sería anclarme en una experiencia del presente y estar con una mente plena, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más acerca de prácticas informales. Ahora, se habla mucho del mindfulness en el trabajo porque ha demostrado el mindfulness que es como uno de los entrenamientos de primera línea, ¿cierto?, para la reducción del estrés. Entonces, el mindfulness en el trabajo, como dice acá, es la práctica de prestar atención de manera consciente y deliberada al momento presente mientras se realiza el trabajo o se interactúa en el entorno laboral. Es decir, más mediante prácticas informales, ¿cierto? Sin embargo, yo también puedo hacer prácticas formales en la medida que el tiempo me lo permita. Ahora, nosotros tenemos distintos anclas para poder centrarnos en el presente. Y esos anclas pueden ser nuestros sentidos o pueden ser anclas también que nosotros podamos determinar para nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros a través del olfato podemos anclar nuestra atención al presente, ¿cierto? Oliendo algo, un objeto. Lo mismo lo podemos hacer mediante la visión, mediante el gusto, mediante el tacto, ¿cierto? Mediante todos los sentidos, perdón, nosotros podemos anclar nuestra atención al presente. Pero también nosotros podríamos tener un anclaje que podría ser un objeto, ¿cierto? Yo mucho tiempo recuerdo que utilicé una piedra natural, que ni siquiera sabía mucho qué piedra era, pero recuerdo que me la había regalado una de mis abuelas. Entonces yo esa siempre la traía en mi bolsillo. Y cuando yo quería anclarme al presente, tocaba la piedra. Y para mí ese era el momento en que yo comenzaba a tomar conciencia de qué había en ese momento alrededor mío y comenzaba a mirar, no sé, por ejemplo, si estoy en el living de mi casa, comenzaba a mirar el televisor, el techo, las plantas que estaban alrededor, ¿cierto? Y todo eso. Y era como una invitación a anclarme en el presente, ¿sí? Entonces, los quiero invitar a que hagamos un pequeño ejercicio, una pequeña meditación, una práctica formal, ¿les parece? Para que vayamos relacionándonos un poco más con mindfulness. Bien, los voy a invitar a que se sienten cómodamente. Aquí la postura, el principio primario es que estén cómodos, ¿sí?
pero también hay algunas orientaciones. Por ejemplo, que nuestros muslos estén completamente en la silla, que nuestra espalda esté recta pero no rígida, ¿cierto? Que sea una postura cómoda, que la planta de los pies esté completamente en el suelo también, eso nos va a ayudar mucho, que no estén cruzadas las piernas ni los brazos. Las palmas de las manos pueden caer sobre las piernas o pueden caer al costado de la silla también. Y nuestra cabeza, sentir como si desde nuestra coronilla nos levantaran con un hilo, ¿cierto? Y se inclina un poco nuestra cabeza. Y estando en esa postura, los voy a invitar a que poco a poco vayan escuchando todos los ruidos que hay en el entorno, que observen con curiosidad los ruidos que pueden percibir, sin juzgar, solamente observar. Poco a poco, en la medida que se sientan cómodos, vayan cerrando los ojos y respirando profundo. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas para comenzar. Inhalamos por la nariz, contenemos un momento y botamos lentamente por la boca. Continuamos respirando profundo. Mientras estamos en esta posición, vamos sintiendo cómo nuestro cuerpo se relaja y vamos a llevar la atención a nuestra respiración. Vamos a observarla con curiosidad y sin juicio. Vamos a observar cómo el aire entra por nuestras fosas nasales. Observamos la temperatura que tiene este aire, cómo roza el aire con las paredes de mi piel dentro de la nariz. Vamos a observar cómo poco a poco este aire se dirige hacia nuestros pulmones y el recorrido que hace por nuestro cuerpo hasta los pulmones. Y observamos acá el movimiento de nuestra caja torácica cada vez que inhalamos y se expanden nuestros pulmones, o cada vez que exhalamos y se contraen nuestros pulmones. Observo sin juzgar todas las sensaciones de este movimiento. Y mientras estamos en esto, si algún pensamiento viene a mi mente, lo voy a dejar pasar como si fuera una nube en el cielo, sin engancharme a este pensamiento. Y voy a volver amablemente a dirigir mi atención a mi respiración. Vamos a tomar conciencia plena de cómo este aire también entra, ¿cierto?, en nuestro abdomen, de alguna manera se mueve nuestro abdomen. Observo las sensaciones cada vez que se expande, cada vez que se contrae. Y vamos a notar cómo este aire que ha ingresado a nuestro cuerpo con cierta temperatura va a ir subiendo ahora
del abdomen hacia los pulmones. Y luego vamos a exhalarlo, ¿cierto? Con una temperatura que quizás sea distinta. Vamos a notar esos aspectos con curiosidad. Si un pensamiento viene a nuestra mente, lo dejamos pasar como una nube en el cielo y volvemos amablemente con nuestra atención a nuestra respiración. Observo cómo se siente el aire de mi respiración al salir de mi cuerpo. Hago una última respiración profunda. Y nuevamente llevo mi atención a los ruidos del entorno. Observo con curiosidad. Y en la medida que me sienta preparado o preparada, voy abriendo lentamente los ojos, sosteniendo este estado de calma. Y le doy a mi cuerpo también lo que necesita. Si es que necesito estirar brazos o piernas, también lo puedo hacer en este momento. Excelente. ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? Súper. Muy bien. Muy ¿Qué? relajados, Bien. Ujú. muy relajados. Muy bien, muy relajados. ¿Sintieron de alguna manera que lograron anclar la mente en un aspecto del presente y dejando algunas preocupaciones en un segundo o tercer plano? Sí. Ujú. Mm. Cada vez que yo les indicaba que si un pensamiento venía a nuestra mente, lo dejamos pasar como una nube, ¿cierto? Que va pasando por el cielo y volvemos amablemente al ejercicio. Esa pequeña parte es el entrenamiento que hacemos constantemente, ¿sí? Porque recuerden que la naturaleza de nuestra mente es la divagación. Entonces, mientras estemos intentando hacer una meditación, nuestra mente muchas veces se va a ir de ahí. Eso es muy natural, ¿sí? No tiene que ver con que estén haciendo una mala práctica, sino que tiene que ver con la naturaleza de esta mente. Pero justamente la expertise del mindfulness es eso, darme cuenta primero que mi mente se ha ido y traerla amablemente la atención a lo que estoy focalizando, a mi ancla, a lo que estoy haciendo en este momento. Mientras yo más refuerce ese hábito, se va recableando mis redes neuronales y eso me permite a que cuando yo ya he tenido una práctica frecuente de mindfulness en la vida diaria, yo comienzo a funcionar de esa manera. Y no me dejo arrastrar rápidamente por distintos estímulos, sino que mi mente tiene un poco más de control respecto a lo que sostengo dentro de mi mente. Preguntas sobre este ejercicio que acabamos de hacer. ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Bien. Hola, profesora. Mire, yo antes había realizado esto y lo conocía como ejercicios de contemplación. Eh, y, y generalmente, claro, cuando tengo niveles de estrés muy altos, trato de usar estos ejercicios de contemplación que le llamo yo, eh, porque una que ayudan a enfocarse y otra cosa es que ayudan a cuando uno tiene dolores de espalda, por ejemplo, producto del estrés, esto ayuda también a detectar eh, cómo está el cuerpo reaccionando a estos niveles de estrés o a estas situaciones que se presentan. Entonces, bueno,
como le digo, yo lo usaba mucho, o lo uso en realidad en algunas ocasiones para eso. Sí, la contemplación es una técnica también meditativa que nos ayuda muchísimo a poder anclar nuestra mente. Nosotros incluso podemos practicar la contemplación y que es como el ejercicio más común de contemplación, es cuando nos sentamos frente a un paisaje, cuando estamos sentados frente al mar, por ejemplo, y observamos las olas y el ruido que emiten y el viento en nuestra cara, ¿cierto? Estamos haciendo un ejercicio de contemplación, pero eso nos ancla directamente al presente. Ujú. Y efectivamente, como dice Leonardo, el practicar mindfulness ayuda a que nuestra conciencia se vaya expandiendo. Entonces, ayuda a que nosotros podamos notar con mayor facilidad nuestros pensamientos, nuestras emociones y también nuestras sensaciones corporales. Entonces, somos más conscientes también de aquellas dolencias que van surgiendo en relación al estrés, ¿sí? Y que a veces esa misma dolencia me puede indicar que estoy en un proceso de estrés importante. Porque a veces, cuando nos cuesta mucho relacionarnos con las emociones, no nos damos cuenta directamente mediante la emoción, sino mediante el cuerpo. Y eso también puede ser un buen aliado para poder darnos cuenta y tomar conciencia de nuestras emociones. Nosotros en público generalmente lo practicamos con mi colega cuando hay gente media complicada y estamos como demasiado estresadas, hacemos una pausa y hacemos ese tipo de ejercicio. Nos hace bastante bien, nos respiramos profundo, nos relajamos, porque de repente hay gente que llega muy complicada, entonces cuando se van, nos como que ya estamos muy tensas y con Lucena hacemos eso. Ya, respiremos, empezamos a respirar, botamos aire y ya nos relajamos. Es Mm. súper bueno, muy La bueno. respiración en sí misma ayuda mucho a calmar el sistema nervioso. Nosotros ya solamente con bajar el ritmo de nuestra respiración y respirar más lento de lo habitual, ya le estamos enviando una señal a nuestro sistema nervioso de calma y comienzan a bajar esos decibeles. Pero un componente distinto es ponerle atención a eso, ¿cierto? Ponerle la atención y la intención de que estamos en un proceso de respirar más lento y cómo es eso, ¿cierto? ¿Cuáles son las sensaciones que eso me genera? Ahí estamos ampliando un poco más nuestra conciencia respecto a eso, ¿sí? Estaba leyendo el chat porque quería ponerles acá, bueno, les voy a poner, les puse ahí el body scan, que lo pueden buscar en YouTube, ¿cierto? Em, que es una meditación de mindfulness que les va a ayudar para poder ir ejercitando. Ahora, si buscan meditaciones mindfulness en YouTube, les va a salir muchísimo, ¿sí? Otra forma que pueden buscar es el mindful eating. Y para aquellos que tengan Netflix, les voy a dejar ahí la guía Headspace, que es una guía muy, a ver, si bien es como muy básica respecto al entrenamiento en mindfulness, es súper visual y es súper clarificadora de lo que pretende cada uno de los ejercicios. Entonces, esa guía tiene distintas meditaciones, tiene una versión también que es para inducir el sueño, por ejemplo. Entonces, eso les puede ayudar mucho a ir familiarizándose con prácticas formales, ¿sí? Los nombres que yo les he dejado acá. Ahora, yo les decía que además de estas prácticas formales que van reforzando este hábito, ¿cierto?, de traer la mente al presente, nosotros también podemos realizar prácticas informales de mindfulness. Entonces, yo les dejo acá em, pequeñas prácticas que se pueden realizar, ¿ah? Ustedes pueden encontrar muchas más, es solamente para poder expandir la mente y ver que en realidad lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, respirar antes de responder un correo electrónico difícil, ¿cierto? Inhalar, exhalar conscientemente 2 o 3 veces antes de escribir o responder algo que sea muy sensible. Hacer una pausa consciente también al cambiar de tarea, ¿sí? A pasar a otra actividad, detenernos unos momentos, notar nuestro estado físico, nuestro estado mental y luego comenzar con intención. También la atención plena al caminar por la oficina o por mi lugar de trabajo, ¿cierto? Si yo voy a caminar hacia un lugar, hacerlo con atención plena, sintiendo cada uno de los pasos, sentir, por ejemplo, las sensaciones del zapato en mi pie cada vez que yo piso o las sensaciones que tengo en la planta de mi pies, en los dedos, ¿cierto? Todo eso me va ayudando a anclarme en el presente.
También tener una alarma de conciencia plena. Yo puedo poner una pequeña alarma en mi teléfono 2, 3 veces al día que cuando suene, ¿cierto? Me pueda hacer la pregunta, ¿dónde está mi mente ahora? ¿Estoy presente? Y de esa forma recordarnos que tenemos que anclarnos. Tomar café también, como yo les comentaba, siendo consciente de las sensaciones que se generan al tomar el café. Un silencio consciente también de 1 minuto, tomarnos esos 60 segundos de silencio total en algún momento del día, solamente estar, nada más que hacer, ¿sí? Contacto con la respiración, como lo hemos hecho en la meditación que hicimos recién. Mirada consciente también, quizás por alguna ventana. A veces estamos en el computador todo el día y estamos ahí metidos, metidos, metidos. Importante también movernos de ahí, mirar un momento por la ventana y observar lo que hay ahí, ¿cierto? Observar árboles, naturaleza, personas transitando por ahí, ¿cierto? Con atención plena. De todas estas maneras, nosotros vamos practicando informalmente el mindfulness. Vamos como intencionando una mente mindful a lo largo del día. ¿Añadirían alguna práctica a esto? ¿O algo que estén haciendo actualmente que les sirva como una práctica informal de mindfulness? Ay, a todo esto yo estaba leyendo el chat, por eso les mandé eso y no leí el chat. Ah, ya. Carolina, mi grupo hizo el trabajo grupal, lo tenemos listo, falta subirlo. ¿Dónde se hace eso? En la misma plataforma tienes que subirlo de nuevo. Ay, 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 se están coordinando para los grupos. Ok. ¿Alguna práctica que añadirían entonces o por ahora nos quedamos con esto? Si se dan cuenta, son pequeñas prácticas que tienen que ver más con la actitud con que yo me relaciono con el presente, más que con dedicar tremendas cantidades de tiempo a practicar el mindfulness. Entonces, en ese sentido, mindfulness no nos genera un gasto de tiempo importante a lo largo del día. Entonces, el mindfulness nos va a permitir, ¿cierto?, tener conciencia del momento presente, nos va a permitir también respirar conscientemente, usar esta respiración como un ancla para poder calmar la mente, volver al presente, ¿cierto? Nos va a permitir también gestionar mejor el estrés, ¿sí? Vamos aprendiendo de alguna manera a responder con mayor calma en vez de reaccionar con ansiedad frente a los estímulos. También mejora la concentración, ¿sí? Y de esa manera también vamos cometiendo menos errores. Nos ayuda también a decidir con claridad, a tomar decisiones informadas, ¿cierto? O sea, tomo decisiones observando lo que siento, lo que pienso antes de decidir y no actuar por impulso, como lo hemos conversado varias veces acá. Responder también con mayor equilibrio, reducir esta reactividad emocional que por lo general estamos muy habituados a utilizar, ¿cierto? También nos ayuda a fomentar la empatía. Cuando nosotros estamos presentes, escuchamos mucho más, entendemos mucho más también a las demás personas. Y esto, por supuesto, que va ayudando a que tengamos un mejor clima laboral, un clima laboral que sea más positivo. Hay menos conflictos, hay más respeto también entre los colegas. También mejora las relaciones interpersonales, por lo mismo, ¿cierto? Va mejorando la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con el equipo. Y también fortalece la resiliencia, la va aumentando, ¿sí? Nos ayuda a enfrentar distintos momentos difíciles con mayor calma, a poder adaptarnos mejor y seguir adelante sin colapsar de alguna manera. Entonces, recordar que la inteligencia emocional en la empresa se refiere a la capacidad de las personas y líderes para comprender, manejar y utilizar las emociones de una forma efectiva en el entorno laboral. Y la inteligencia emocional y el mindfulness en la empresa contribuyen significativamente al éxito organizacional y al bienestar de las personas. Bien. Preguntas sobre la clase de hoy. Preguntas primero y luego pasamos la asistencia. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, aparte de este ejercicio de contemplación que hago yo hago algunas otras cosas como para relajarme. Una de esas es que me encanta pescar, por ejemplo. ¿Pescar? Pescar, sí. Ya.
Entonces No, me voy, bueno, soy fanático del mar, a pesar de que estoy muy lejos de él. Y lo otro que me gusta mucho es, no sé, una semana con mucho estrés, de repente irme al mar y aunque el agua esté fría, meterme en el agua y como hacerme consciente más del frío y olvidar los problemas en ese momento. Son esas cosas igual que me ayudan un poco a ordenarme o a enfocarme. Ahora, claro, eso toma mucho más tiempo en lo, o una inversión de mucho más recursos para hacer, pero no sé si es comparable, por ejemplo, irse al baño, que estaba dentro de las cosas que aparecían ahí, irse al baño y mojarse la cara o tomar hielo, que parece que lo mencionó usted en una clase anterior. ¿Eso también ayuda a enfocarse en el momento? Sí ayuda, pero ayuda en la medida que pongas la voluntad en que tu mente se ancle en ese estímulo. Porque el hecho de mojarte el rostro, ponerte un hielo en el rostro, es simplemente un estímulo. Yo podría perfectamente ponerme un hielo en el rostro y a pesar de percibir que eso está muy frío, seguir con mi mente anclada en preocupaciones y en cosas que están ocurriendo en el entorno. Pero si yo voy a hacer este ejercicio de mojarme el rostro o de ponerme un hielo en el rostro de manera con conciencia plena, es decir, sintiendo las sensaciones de este hielo que va pasando por cada zona del rostro y cómo se siente en comparación, por ejemplo, la mejilla con la frente, etcétera, eso le da otra cualidad al ejercicio, le da la cualidad de estar presentes, de estar completamente atentos, con presencia plena, ¿cierto? Y de poder ayudar a entrenar esta mente mindful que va de alguna manera recableando un poquito nuestra red neuronal. ¿Se entiende? Una cosa es el estímulo y otra cosa es cómo yo me relaciono con el estímulo. Y el mindfulness está justamente en la forma en que yo me relaciono con el estímulo o con la experiencia. Es muy importante entonces la voluntad en esto, porque Claro. para hacerme consciente, yo tengo que poner mi voluntad. La intención, por No supuesto. funciona si no es así. Nosotros la mayor parte del tiempo vivimos en piloto automático. Vivimos haciendo cosas por inercia, porque ya está tan automatizado en nosotros que hacemos todo sin darnos cuenta mucho de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros anclamos nuestra atención en lo que realmente estamos haciendo, percibimos mayor información del ambiente también. Entonces, claro, es un proceso que es más intencionado. Ahora, es mucho más intencionado cuando estás en un periodo de entrenar tu mente mindful. Cuando tú ya vas adquiriendo los beneficios del mindfulness, ya comienza a funcionar de esta manera en todo lo que vas haciendo en tu vida diaria, ¿sí? Te vas conectando con todo lo que haces desde la atención plena, sin necesidad de estar forzándote y gastando muchos recursos cognitivos para vincularte intencionadamente con esa experiencia. ¿Te respondo con eso, Leonardo? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesora, una petición, si es que se puede. ¿Nos Claro. podría compartir los PPT? Sí, sí, por supuesto. Lo mando Ya, hoy mismo para que lo muy subas amable, a gracias. la plataforma. Ujú. Bien, voy a pasar la asistencia entonces. Mm. Ok. Carolina Contreras, Presente. Rebeca Pérez, Presente. Ingrid Cortés, Presente. Guillermo Vallejos, Presente. ok. María Retamal, Presente. Leonardo Ortega, Presente. Elizabeth del Rosario, Sí, presente, profe, pero sin cámara. Tengo problemas. no se Estoy preocupe. presente. Ya, gracias, Rodrigo profe. Palma, Presente por acá, profe. Guillermo Aliaga, Presente. Camila Ortiz, Presente. Dina Kong, Presente. Jocelyn Zagal, Presente.
Ana María Celis, Presente. Claudio Valdivia, Presente acá. Ricardo Rojas, Presente. Enrique Herrera, Presente. Héctor Oyarzún, Presente. Erwin Castillo. Presente. Bien, perfecto. Estamos todos de nuevo. Qué genial ha sido este curso en cuanto a la asistencia en todos los módulos, han estado completamente todos. Bien, eso es entonces la clase de hoy. Nos vemos para el siguiente módulo. Voy a resolver ahí las dudas que tenía Ricardo respecto al árbol de decisiones. Y cualquier dudita que vayan teniendo, ahí me la pueden hacer saber también mediante la plataforma. Los dejo con María José. Bueno, gracias Nicole por la clase. He estado escuchando todo el rato, así que lo encuentro muy entretenida. Y nada, recuerden que hoy día tienen la comisión de servicio, la idea es que se metan a la plataforma, puedan ir avanzando en la información para que la próxima clase lleguen con dudas y consultas para Nicole y las puedan ir aclarando. Y nada, pues, les agradezco, como dijo Nicole, la asistencia. Es muy bueno que estén todos. Y cualquier duda o consulta en relación a la plataforma y las dudas que tengan pueden hacerla a través del correo de estudios virtuales. Así que no hay problema. Nosotros podemos resolverlo a través del correo. Y nada, que tengan una linda jornada y nos vemos el próximo jueves. Que estén súper bien. Muy Que bien, tengan una linda chao. semana y un fin de semana. Chao. Chao. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, hasta Chao. luego. Chao.